Apatapu y ministrata, Uchistia Wichito, Apatapu y ministrata, Mananya Munay Kuchu, Asno una ministrata, Mananya Munay Kuchu, Oso una ministrata. Así nos tratan a los maestros como si fuéramos cualquier delincuente. Pedro Castillo del Congreso, sí, Julia. Perfecto, ¿te parece que mientras... Pasan las semanas y todavía tenemos aulas vacías. Desde el primer grito en Cusco, en junio, hay regiones que ya tienen más de 40 días en huelga. Así, todos piden explicaciones, pero nadie entiende bien qué está pasando ni sabe a quién defender. Entre la confusión de bombas lacrimógenas, aeropuertos tomados y acusaciones de terrorismo con fundamentos extraños, buscamos a los maestros para entender quién los representa y qué piden. Y así nos dimos cuenta de que el problema es más grave de lo que parece. Los profesores en este momento no solo se encuentran reunidos, sino que ya se están movilizando alrededor de la Plaza San Martín. ¿Y a ustedes quién los representa? Acá nuestro dirigente, el profesor Miguel Carranza. El señor Joel Sandoval. Señor Pedro Castillo Terrones. Señor William Bayona Martínez. De Ruy Campos. Por años, por muchos años, las mismas bases se han sentido que no han sabido defender las huelgas, ¿no es cierto? Lo que ha pasado con los representantes de Patria Roja del CEN. Entonces, lo que el gobierno quiso entablar fue un diálogo con representantes que no son legítimamente reconocidos por las bases. No, mire, yo no estoy con el CEN porque el CEN siempre ha traicionado, siempre ha vendido la huelga. Ve que el CEN nacional, el señor Alfredo, no nos representa. Le hemos dado nuestro apoyo al señor Terrones y el señor sí o sí lo tienen que recibir. Los medios de comunicación hablan de un famoso Pedro Castillo, pero entre los huelguistas escuchamos ideas distintas, nombres todavía anónimos y pedidos que desde arriba no se escuchan. ¿Qué es lo que ha dificultado la negociación? ¿Por qué no se ha llegado a ningún acuerdo? Buscamos a la ministra de Educación, Marilú Martans, para entender el origen del problema. Te voy a contar que cuando yo asumí el cargo, el 18 de diciembre del año pasado, al día siguiente, un lunes, llegué y pregunté cuáles son las cosas que debo de poner más atención en lo que es mi gestión. Me dijeron, tienes una huelga anunciada para el próximo año. Bueno, me dije, ¿cuál es la razón? Me dijeron, primero porque toca. No me imaginé definitivamente la magnitud de la huelga. Tenemos ahora un mapa de estos sindicatos o de estas federaciones de agrupaciones a nivel nacional que no tienen una representatividad válida y no hay una persona con la que tú puedas sentarte y atender un pliego. ¿Y por qué se separa estos dos? ¿Han pedido cosas distintas o solo por el tiempo con el que comenzaron? Porque son pliegos diferentes, son representantes diferentes, son diferentes formas de haberlas manejado. Hubo avances y se firmó un acta con Cusco, con Lambayeque, con Pasco y con Lima provincias. Sin embargo, a pesar de eso, Cusco sí reconoce, reanuda las clases, al 100% de los profesores regresan, pero los otros actores que firman no son reconocidos por parte del magisterio de esas regiones. Este arco iris que tenemos acá, que debería ser un solo color, con un solo sindicato que representa a todos los maestros del Perú, son todos los colores, todos los diferentes sindicatos que hoy día hay, las diferentes representaciones que hoy día tenemos. Estas facciones dificultan el trabajo de negociación y es un problema que aún no tiene solución. Veamos aquí el mapa que nos mostró la ministra, donde se pueden ver las diferentes facciones, cada una con un color distinto. Pese al desorden, entre los pedidos de todos los maestros destacan dos más importantes: elevar el piso salarial para 2.000 soles y para el 2021 a una UIT, y la oposición a la evaluación docente, que según los maestros llevaría a despidos masivos. Para analizar la viabilidad de los pedidos, hablamos con los expertos Hugo Ñopo y León Trachtenberg y con el economista Diego Macera.
pone la perspectiva de largo plazo y dice, hace 50 años cómo estaban los profesores, cuál era el estatus de la profesión docente, lo que vamos a ver es que hay un proceso de deterioro a lo largo de todo este tiempo. Mucho más marcado en ciertos momentos. En otros gobiernos los salarios se fueron recuperando y se han ido recuperando paulatinamente, pero todavía están en un punto muy inferior a aquel en el que se encontraban, digamos, 50 años atrás. Y el incremento de 2.000 soles es un incremento que el presidente había prometido en campaña, o sea, ya tiene larga data y lo había prometido para este año. Las circunstancias de menor recaudación de este año motivaron que se pasara para el siguiente, ¿no? Y eso es parte de lo que origina inicialmente la huelga, ¿no? Entonces, esto es parte de una estrategia que venía de más atrás. Ahora se va a hacer un poquito más, se piensa hacer un poco más agresivo poniendo el piso en 2.000. El problema a nivel fiscal quizá no es tanto estos 2.000, que si bien es importante, sino es más la expectativa de que sea una UIT hacia el 2021. Mire, subir el piso a 4.000, de 2.000 a 4.000, nos podría tomar tranquilamente más de 10.000 millones de soles, implicaría duplicar casi el presupuesto que invertimos en maestros, que ya estamos en más o menos 6% del presupuesto, sería pasarlo a 12-13% del presupuesto. Es muchísimo. ¿Cuáles son esos derechos que ustedes están reclamando? No venimos, en otras palabras, por el suelo. Venimos por la calidad de enseñanza, por la calidad de educación. No podemos ganar como estamos ganando ahorita, una miseria. Que el gobierno construya más colegios nacionales. El reconocimiento de la deuda social. Hablamos del sueldo, pero antes de detallar lo que es el sueldo, tuve un gran sueño, que es el estudiar el doctorado. Pasó el tiempo, tengo una familia, tengo esposa, tengo hijos. Y ese sueño se me ha truncado porque la economía no me alcanza. Usted me dice que hasta el momento gana 1.500. Pero la demanda que ha tomado protagonismo en las últimas semanas es la oposición a la evaluación de desempeño docente. El mayor temor de los maestros en este caso es que la evaluación de desempeño docente lleve a despidos masivos y a que se queden sin trabajo. Y ahorita a los maestros estamos a un paso ya de ser despedidos con la evaluación de desempeño docente. ¿Por qué? Porque te pide una perfección. Tú que seas profesor, tú tienes que lograr un 100% en tu aula involucrando a todo el aprendizaje. Imposible, pues, el 100%. Nosotros no estamos en contra de evaluación, pero estamos en contra de una evaluación punitiva. Ya, si el profesor no rinde, sí, que se quede en su propia escala, que no ascienda a cargos directivos. ¿Es cierto que la evaluación busca despedir a los profesores? Son 4 instrumentos los que se van a aplicar en la evaluación. Primero, el de la observación de clase, que es el que te digo que es con este instrumento, que los criterios son claros. El otro, efectivamente, además este de aquí es una visita programada. El profesor no es que le van a llegar a su clase en un momento, no lo van a tomar por sorpresa. El otro es justamente la encuesta padres, ¿no? Los padres, cuando son niños de educación inicial, los padres son actores muy importantes y tienen que ver qué relación tienen con el profesor. Y la otra es la responsabilidad y compromiso que muestre el profesor en su desempeño. Y la última es cómo el profesor gestiona el espacio y los materiales dentro del aula. ¿Y qué opinan al respecto los expertos en educación? No es algo... El tema es el siguiente: el sistema educativo existe no para darle trabajo a los maestros. El sistema educativo existe para permitir que los niños y jóvenes del Perú puedan encontrar una institucionalidad a través de la cual adquieran las habilidades, los conocimientos, las competencias. Y cuando uno contrata maestros y después nombra maestros, es en el entendido de que son profesionales capaces de lograr que los alumnos logren el objetivo de aprender. Primero es el derecho de los alumnos y después el derecho de los maestros. Hay una abrumadora mayoría a favor de las evaluaciones. Ahora los profesores van a decir, yo no estoy en contra de las evaluaciones, yo solamente quiero que no haya resultados atados a ella. Pero ¿qué sentido tiene una evaluación si no se le ata resultados? No tiene mucho sentido.
Evaluaciones de mentiritas no sirven. Las evaluaciones tienen que ser firmes. Hay 3 oportunidades. Entonces, si un profesor lamentablemente no pasa el primer examen, va a recibir un apoyo, va a recibir capacitación, va a recibir una mentoría. Y entonces después de eso va a rendir el segundo. Y ojalá pase en el segundo. Si esto no sucede, nuevamente va a recibir un apoyo, una capacitación para ir a un tercer examen. Ya solo si después del tercer examen, después de años consecutivos de no aprobar un examen, entonces ya se tiene que ver algo. Significa que ese profesor que recibió 3 oportunidades, de repente no es bueno para el país que esté en un aula. No ha habido este paso intermedio de generación de confianza con respecto a que esta evaluación es adecuada y no es punitiva. Punitiva en el sentido de que la tercera vez te van a castigar, te va a tener alguna consecuencia. Entonces, si los maestros no tienen confianza en los directores o en los evaluadores, en la estrategia de evaluación, en el ministerio, y hay un elemento más, y es que esta evaluación también supone hacer una encuesta a los padres. Ahora, nosotros sabemos que hay APAFAs o padres que forman parte de la APAFA que son muy pro colegio, muy respetuosos, muy colaboradores, pero también hay otros que están buscando su poder político, su poder en el colegio. Entonces, en suma, lo que ha ocurrido es que hay un montón de factores que generan desconfianza e inseguridad y casi ninguno que genere confianza y seguridad. Y entonces, lógicamente, los temores y los fantasmas que tiene el profesor respecto a la evaluación tiene sentido. Ahora, para el levantamiento de la huelga, todo depende de la capacidad del gobierno para identificar a los líderes correctos y negociar. Además, el Ministerio de Educación ya ha empezado a aplicar sanciones y descuentos para los profesores que no vuelvan a sus aulas. Ya se rinden, lea la prensa. Estos son los terrucos del Palacio de Gobierno y Congreso. Por otro lado, en Altavoz conversamos con profesores que han preferido mantenerse en el anonimato y nos han dicho que quieren volver a dictar clases, pero que tienen miedo. Pero esta huelga ha traído a la luz un problema quizás más serio. No tenemos profesores para el futuro. De quinto de secundaria. ¿Qué es lo que quieres tú estudiar? Abrumadoramente la gente decía medicina, ingeniería, economía, derecho. Eran menos del 2%, 2 o 3% los que nos decían, ya yo voy a ir a la docencia. Eso es triste, ¿no? Eso es bien triste. Y hay otro Mientras los adultos discutimos sobre salarios, ministros y dirigentes, hay niños que no pueden volver a clases todavía. Si queremos mejorar la educación en nuestro país, debemos no solo tender puentes y arreglar la situación de los gremios, sino que tenemos que volver la docencia una carrera atractiva una vez más. El futuro del Perú depende de esto. Hoy dibujé mi nombre en letras